de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Muy bien, la escolta presidencial sirviendo de avanzada para los paramilitares sirviendo de parte de la escolta presidencial, los paramilitares entregando información a la escolta presidencial. Bueno, todo eso suena realmente escandaloso, pero digamos aquí hay un hecho que tal vez no deba pasar inadvertido, y es que los dos jefes de seguridad del presidente están hoy, uno en Estados Unidos condenado por ser parte de la nómina de paramilitares y narcotraficantes, el señor Mauricio Santoyo, y el otro, el señor Flavio Buitrago, llamado a juicio también por relaciones con narcotraficantes. Bueno, voy a finalizar, presidente. Puesto esto en términos de cifras, que aquí no se trata simplemente de un testimonio, de un documento, de una aseveración. Tenemos que contra el hoy senador Álvaro Uribe hay 84 acusaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que duermen el sueño de los justos. Existen 7 investigaciones preliminares en la Fiscalía General, lamento que no esté aquí el señor fiscal. Existe al menos una investigación preliminar ante la Corte Suprema de Justicia. Existe una querella en su contra ante el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, España, por delito de de descubrimiento y revelación de secretos de ciudadanos colombianos refugiados en España, periodistas españoles y asociaciones de derechos humanos de ese país. Existen 24, por lo menos hasta ahora, 24 paramilitares que han hecho distinta clase de afirmaciones que comprometerían a Álvaro Uribe en distintos momentos de su carrera política. Esos testimonios y esos testigos, su lista está en la versión del debate que está en el sitio web que he indicado. Ahora, con relación a esos testigos, el senador Uribe ha dicho que han urdido una venganza criminal y que todos son comprados o que muchos de ellos han sido comprados, pero llama la atención algunos rasgos de esos testigos y testimonios. El primero es que algunos de esos testimonios son de periodos anteriores a aquel en que el expresidente supuestamente tomó acciones que hubieran provocado su venganza. Hay testimonios que datan de épocas anteriores a cuando él fue presidente. En segundo lugar, hay testimonios y testigos que tenían la condición de aliados políticos, empleados o socios en su momento de Álvaro Uribe. En tercer lugar, hay varios de esos testigos que en diversas instancias han sido atendidos y escuchados por la justicia. Y hay testimonios de esos paramilitares que han servido para proferir condenas y sentencias. Pero también hay testigos que no son paramilitares ni narcotraficantes. Y también hay hechos que ha reconocido el propio senador Uribe. Bueno, al menos hay 8 sentencias judiciales en las cuales hay elementos que podrían de una u otra forma comprometer la responsabilidad de Álvaro Uribe. Y también hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se hace referencia a distintos hechos que tienen que ver con su actuación pública. En esas sentencias está judicialmente probado que la gobernación de Antioquia en el periodo de Uribe no atendió las denuncias por paramilitarismo que formulaban ciudadanos, que tuvo una actitud omisiva y descalificadora con relación a esas denuncias. Está probado que las Convivir fueron entidades institucionales al servicio del desarrollo del paramilitarismo. Está probado que las elecciones de 2002 fueron apoyadas y financiadas
por el paramilitarismo. Bueno, aquí basta citar 60 condenas a congresistas y muchas otras alcaldes o gobernadores. Y también está probado que el DAS se convirtió en una empresa criminal que, entre otras tareas, cumplió la función de hacer un complot contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Uribe ha tomado toda clase de decisiones que han favorecido de una manera u otra a personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico. Ha entregado, como vimos, licencias de hangares, de aviones y de pistas a personas vinculadas al narcotráfico. Ha legalizado empresas de seguridad con vivir integradas o dirigidas por paramilitares. Ha abogado por un referendo que buscaba eliminar la extradición en el momento en el cual el cartel de Medellín y las organizaciones del narcotráfico presionaban para que precisamente se eliminara y se aboliera la extradición. Ha nombrado en cargos públicos a personas que han sido denunciadas por ese tipo de vínculos criminales y ha defendido, promovido, condecorado a funcionarios públicos que estaban acusados y que después han sido condenados y que después de haber sido condenados incluso siguen siendo de alguna manera justificados. Ha promovido activamente que funcionarios que están siendo requeridos por la justicia colombiana emprendan el camino de la fuga y de la evasión de la justicia. En fin. Álvaro Uribe, además de eso, ha hecho negocios familiares o personales con al menos 11 personas condenadas o acusadas de ser paramilitares y narcotraficantes. Ahí está una lista que ustedes pueden encontrar con detalle en la versión escrita. Señor senador, nuevamente ya termino, presidente. Le hago una declaración pública de haber faltado el orden con respecto a lo dispuesto por la Comisión de Ética. Señor senador, ya está cerca a la hora y media de su intervención. Por favor, concluya. Mis últimos 5 minutos, presidente. Menos. Bueno, además de eso, se han producido montajes para obstruir las investigaciones, el caso Tasmania, el caso de la denuncia contra el coordinador de investigadores de la Corte Suprema, Iván Velázquez, que la justicia hoy ya de alguna u otra manera resarcido, por lo menos muy parcialmente, en fin. De todos estos hechos, lo que se puede evidenciar es que la justicia colombiana necesita determinar al menos 3 cosas. La primera es si en el entorno de Álvaro Uribe Vélez ha funcionado activamente un aparato criminal que ha ido mutando en el tiempo y que es responsable de toda clase de crímenes de lesa humanidad. También es necesario demostrar e investigar si esos crímenes han sido cometidos bajo patrones y estrategias de carácter criminal. Y por último, si la forma que tiene esa criminalidad es la de una cadena incesante de hechos en los que se ha producido unos crímenes y luego otros para tapar y encubrir las responsabilidades en los primeros hechos delictivos. Un datico que se me olvida, hay 15 funcionarios estatales que también han testimoniado en contra, o exfuncionarios estatales que han testimoniado en contra de Álvaro Uribe. Bueno, presidente, mi conclusión es doble. Primera, yo exhorto a los responsables, a los operadores judiciales, a que actúen en esta materia, y anuncio que voy a presentar este material del que he hablado y mucho otro que no he presentado por cuestiones de tiempo. Inmediatamente termine este debate
a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación, también lo haré a la Fiscalía General de la Nación, porque no es solamente el senador Uribe y su bancada quienes pueden denunciar, nosotros también podemos hacerlo, y lo voy a hacer efectivamente. Quiero hacer una invocación al país, a que en este momento en el que estamos ante una disyuntiva de carácter histórico, en la que puede triunfar la violencia, la continuidad de la guerra, el odio, o que puede prevalecer una salida y una solución que nos conduzca a la paz, que nos conduzca a un estado de justicia social y de democracia. Piense muy bien sobre estas palabras que he pronunciado hoy en este estrado, y que también piense en las millones de víctimas que ha dejado la parapolítica, el paramilitarismo y el narcotráfico. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. También quiero dejar constancia de la presencia del señor ministro de Justicia, quien se encuentra aquí en el recinto para la citación para la cual fue convocada. El señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene la palabra. Y le seguirán los funcionarios que han sido citados también aquí a esta comisión. Gracias, señor presidente de la Comisión Segunda. No, muy brevemente, yo no voy a intervenir de fondo aquí. Al Ministerio del Interior, en esta citación, señor presidente, se le habían efectuado 3 preguntas. La primera: ¿ha implementado este ministerio alguna acción de seguimiento al desarrollo de los procesos de justicia transicional que se despliegan bajo la vigencia de las leyes 975 del 2002 y 1595 del 2012 y a los procesos que vinculan a políticos con el accionar de grupos paramilitares? La segunda, un balance del ministerio sobre el desarrollo del proceso de justicia transicional. Y la tercera, un tema relacionado con el ministerio para garantizar a las víctimas de los grupos paramilitares que se vincule a esas investigaciones a políticos y empresarios. El Ministerio del Interior, señor presidente, respondió esos cuestionarios y esos interrogantes básicamente en el mismo sentido. Ninguna de esas preguntas tiene relación directa con la actividad del Ministerio del Interior, algunas de ellas con la actividad del Ministerio de la Justicia y el Derecho y otras con la actividad de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, frente específicamente al tercer interrogante, quisiera señalar, señor presidente, en la sesión del día de hoy, que es evidente la actitud, la política, la decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde el año 2011 con relación no solamente a las víctimas de los grupos paramilitares en Colombia, sino a las víctimas todas del conflicto armado en este país, a las víctimas de la guerrilla de las FARC, a las víctimas de la guerrilla del ELN, a las víctimas también de los agentes del Estado. Por eso, en el primer mandato del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por eso se viene implementando con eficacia, con decisión, con compromiso por parte del gobierno nacional esa política de reparación y reconocimiento a víctimas, y por eso en la propia Ley de Víctimas, en la Ley 1448, se incluyeron varios artículos relacionados con la manera como deben vincularse a esos procesos de reparación
a las víctimas aquellos políticos o empresarios o terratenientes o ganaderos que se prestaron en distintas regiones del país para proteger o para promover los grupos paramilitares, y como consecuencia de esa acción se generaron víctimas en algunas regiones. Incluso se planteó en su momento un incidente separado en los procesos de justicia transicional frente a estos temas y la obligación de la Fiscalía de compulsar copias para abrir investigaciones separadas en esos casos. No tenemos información realmente, senador Cepeda, de la implementación de ese artículo específico de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Fiscalía General de la Nación y la Justicia en general obviamente es la encargada de cumplir con ese deber, pero seguimos con el compromiso, obviamente, de cumplir con ese proceso de reparación a víctimas que consideramos absolutamente esencial y fundamental en este país si queremos, entre otras cosas, reconstruir muchas zonas del conflicto en este país en la etapa del posconflicto y reparar a las víctimas del conflicto de los distintos grupos al margen de la ley y las propias víctimas de agentes del Estado. En todos los temas que tienen que ver con los procesos de justicia transicional es el Ministerio de Justicia, obviamente con la participación también del Ministerio del Interior, el que coordina estas actividades. Y lo que habría que decir allí, con franqueza y en pocas palabras, la posición del gobierno nacional quedó de alguna manera señalada cuando el gobierno mismo, en compañía de la Fiscalía General de la Nación, promovió un proyecto de ley que hoy es la Ley 1592 del 2012, en el cual se reconocieron las fallas, las equivocaciones, la demora en la ejecución y en el cumplimiento de la Ley 975 que abrió el proceso de justicia y paz. Se tomaron algunos correctivos para obligar a quienes se habían acogido a los beneficios de la 975, comprometerlos con los principios de la verdad, con la contribución a la reparación y con las garantías de no repetición de esos grupos paramilitares que se han venido reproduciendo a través de las bandas criminales. Esa ley la viene implementando ahora la Fiscalía General de la Nación, ha servido para apretar clavijas a muchos de esos primeros o segundos o terceros al mando que se acogieron, no a la tropa, que se acogió a la Ley de Justicia y Paz. En estos días precisamente estamos asistiendo a anuncios de exclusión de algunos de esos jefes del proceso de justicia y paz por no haber contribuido a la verdad, por no haber entregado todos sus bienes en el proceso de reparación. Algunos otros están cumpliendo los 8 años de prisión y como consecuencia de esos 8 años y previa certificación de la Fiscalía de que han cumplido sus compromisos con la verdad y con la reparación, pues seguramente algunos obtendrán su libertad, ya la han obtenido algunos, y esas decisiones se presentarán en el próximo año en la Fiscalía General de la Nación. Pero sin duda alguna, el impulso, el trámite y la aprobación de esa ley 1592 expresa con toda claridad que el gobierno del presidente Santos tenía y tiene preocupaciones sobre la aplicación de los mecanismos de la Ley 975, sobre el cumplimiento por parte de esos beneficiados de sus compromisos adquiridos con la justicia a cambio de la aplicación de las medidas de justicia alternativa, de justicia transicional en materia de penas, que fue la pena alternativa de 8 años, que en muchos casos o en la mayoría de los casos no se ha impuesto, pero que muchos de esos jefes y subjefes de los grupos paramilitares han cumplido. Así dejo, señor presidente, expresada la posición del gobierno frente a los temas relacionados con las preguntas contempladas en el cuestionario.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia. Muchas gracias. También muy brevemente el contexto de las preguntas es igual al que se hicieron al Ministerio de Interior. El Ministerio de Justicia, en relación con este tema, cumple una función de articulación, fundamentalmente, y coordinación entre las entidades estatales que intervienen en estos procesos de justicia y paz. Y se ha trabajado y se ha venido trabajando en varios ámbitos. Uno, la celebración del Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz, que supone trabajo en distintas mesas técnicas. Una de ellas relacionada con la información sobre la posible libertad de postulados en virtud de la sustitución de la medida de aseguramiento a través del INPEC informa de las personas que por haber cumplido el requisito de naturaleza puramente objetiva, que es uno de ellos, tendrían derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento. El examen de los otros requisitos corresponde a las autoridades judiciales encargadas del caso. También se ha trabajado en una mesa técnica que tiene que ver con la preparación de incidentes de identificación de afectaciones causadas a las víctimas, puntualmente en cuanto se relaciona con los incidentes de reparación en favor de esas víctimas. También se ha trabajado en otra mesa técnica que tiene que ver con la remisión de información de las autoridades judiciales para el ingreso al registro único de víctimas, también con énfasis en ese aspecto de las víctimas. Y en otro ámbito se ha trabajado en la identificación, consolidación y réplica de buenas prácticas judiciales en las investigaciones de contexto. Se le ha hecho un seguimiento a casos priorizados por la Fiscalía General de la Nación para el adelantamiento de las investigaciones. Se ha hecho un diagnóstico y valoración de las condiciones especiales de reclusión de los excombatientes. Y se ha trabajado en formulación interinstitucional de decretos que permitan mejorar la operatividad de la justicia. En cuanto al balance del Ministerio sobre el desarrollo del proceso de justicia transicional, hay que decir que la primera parte se adelantó con dificultad debido a que se aplicaron procedimientos de justicia ordinaria en la investigación de los casos que no permitían una investigación y un juzgamiento ágil, y eso se ha venido cambiando por investigaciones a través de priorización de casos, investigaciones de contexto que resultan mucho más eficientes en relación con esta clase de hechos, de tal manera que se ha acelerado considerablemente tanto las investigaciones como los juzgamientos. Por lo que respecta a temas que vinculen concretamente a políticos con el accionar de grupos paramilitares, esas son atribuciones que le corresponden ya directamente a las entidades judiciales. Lo que sí se ha visto en la función de coordinación general del Ministerio sobre el funcionamiento de la ley es que ha habido muchos procesos que son conocidos suficientemente por la opinión pública, donde se han vinculado a políticos con el accionar de grupos paramilitares. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor General Restrepo, director de la Policía Antinarcóticos. Muchas gracias, señor presidente, señores honorables senadores. Un saludo muy especial de los aproximadamente 175.000 hombres y mujeres policías, y un agradecimiento muy especial también a todos ustedes por las inmensas manifestaciones de solidaridad y dolor, no solamente con la institución, sino con la familia de los 7 policías muertos, asesinados brutalmente ayer en el departamento de Córdoba, producto precisamente de la situación que está viviendo el país en temas de delincuencia y narcotráfico.
Me remitiré a las 4 preguntas que fueron dirigidas a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Básicamente, las primeras 2 preguntas, que tienen que ver con la incautación de bienes muebles e inmuebles durante un periodo que se nos pide, que es básicamente desde el año 1980 hasta el año 2014. Hay una situación muy especial, y es que la estadística que se lleva con respecto a estos bienes, por lo menos en la Policía Nacional de Colombia, es desde el año 2007, año en el que fueron creados los grupos que buscan precisamente la extinción del derecho de dominio. Anteriormente, estos bienes, cuando eran presentados, se entregaban o se dejaban a disposición de los jueces penales municipales, jueces regionales y jueces especializados, quienes finalmente tomaban la decisión. Hoy se entregan también a la Fiscalía, quienes los ponen a disposición de los jueces, y son ellos quienes toman la decisión final sobre estos bienes. Por lo tanto, me remitiré solamente a la información de la Policía Nacional en lo que tiene que ver desde el 2007 al año 2014, en el que se han presentado 9.382 bienes muebles e inmuebles, y se han ocupado, en información que tenemos, 3.674 bienes muebles e inmuebles, repito, desde el año 2007. La otra información, lamentablemente, pues está ya en manos de los jueces. En los temas, en la pregunta número 3, en lo que tiene que ver con los resultados en la lucha antinarcóticos, permítanme expresarles que en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos en Antioquia, en este momento, y de acuerdo a lo que nos ha suministrado CIMSI a través de la ONU, es que en Antioquia están detectados 991 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja o matas de coca, con una producción actual de aproximadamente 6 toneladas al año. Son topes mínimos, teniendo en cuenta que en el año 1999 en Antioquia estaban detectadas 3.644 hectáreas de cultivos ilícitos y una producción potencial de 21 toneladas. En lo que tiene que ver con la incautación de clorhidrato de cocaína, desde el año 2003, que es cuando nosotros tenemos la fuente estadística como tal, porque es cuando se ha reformado o se ha determinado el famoso SIEDCO, el Sistema Estadístico de Delitos y Contravenciones de la Policía Nacional, nos permite determinar que desde el año 2003 al año 2014 se han incautado en Antioquia 103.193 kilos de clorhidrato de cocaína. Igualmente se han incautado 52.800 kilogramos de lo que tiene que ver base de coca. En cuanto a la heroína, se han incautado también desde el año 2003 al 2014 527 kilogramos de heroína, como decía, y 203.845 kilogramos de marihuana en este mismo periodo. En lo que tiene que ver con la erradicación y la aspersión o fumigación aérea de cultivos ilícitos, esta se está desarrollando la erradicación manual, la aspersión aérea, básicamente desde el año 2000 y hasta la fecha, 2014, se han asperjado 133.341 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Y en erradicación manual también, que se empezó básicamente desde el año 2005 a esta fecha, se han erradicado 50.834 hectáreas de hoja de coca, que entre otras también nos han dejado policías muertos y heridos. Lo que tiene que ver con las capturas en Antioquia, especialmente con fines de extradición, desde el año 2003 a este año 2014 se han producido 178 capturas con fines de extradición y por ley 30, es decir, estupefacientes, 195.605 capturas en ese mismo periodo. Se han destruido 2.293 laboratorios desde el año 2003 a este año 2014 y se han destruido 11 pistas ilegales desde el año 2006 a este año 2014. Lo que tiene que ver con las sustancias químicas, se han incautado desde el año 2003 a este año 2014 5.400.000 galones de sustancias químicas y 28.600 toneladas de insumos sólidos para producción de clorhidrato de cocaína.
Con respecto a la pregunta número 4, que tiene que ver con la dinámica actual en el ámbito del narcotráfico, pues me permito recordarles que desde la desarticulación del cartel de Medellín, básicamente en el año 1993, con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, se generaron allí una serie, en Antioquia y básicamente en Medellín, una serie de enfrentamientos liderados en lo que tiene que ver con un reducto que quedó por Fabio Ochoa Vázquez, extraditado a los Estados Unidos, y Alejandro Bernal Madrigal, quien fue asesinado posteriormente, y lo que tiene que ver con las oficinas, básicamente la oficina de Envigado, allí al mando de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien está extraditado a los Estados Unidos. Esto, digamos, además de la acción policial, pues ha permitido casi que el resquebrajamiento de lo que tiene que ver de las estructuras conformadas como carteles allí en Antioquia y en Medellín, y hemos llegado a lo que hoy estamos denominando como las bandas criminales, especialmente el clan de los Úsuga, con una gran influencia criminal en Antioquia y pues que está casi que cooptando todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en este sector de Colombia, en donde efectivamente pues hemos encontrado que allí en Antioquia se está generando toda la cadena de producción del cloreto de cocaína, como los cultivos ilícitos y la producción de estupefacientes, la alta producción de clorhidrato de cocaína, el transporte y la salida de pequeñas y grandes cantidades de clorhidrato de cocaína hacia el exterior, el asentamiento de organizaciones narcotraficantes dispersas y lo que tiene que ver con el control de nuevos corredores estratégicos. Es lo que estamos presenciando en este momento en el departamento de Antioquia con lo que tiene que ver con el narcotráfico. Estas fueron las respuestas que nosotros enviamos a quien nos propuso el cuestionario. Muchas gracias. A usted, señor general. Tiene la palabra el señor senador Álvaro Uribe Vélez, el cual podrá hacer su interlocución por el mismo tiempo que lo hizo el senador Cepeda. Sonido. Me dicen cuando vaya 40 minutos. ¿Sí? Gracias, señor presidente. Voy a hacer referencia a los siguientes puntos. Mi familia, mi carrera administrativa, mi carrera política, mi carrera privada. Infamias. Mis posiciones frente a la extradición a lo largo de mi carrera pública. El tema de los paramilitares. Testigos en mi contra. Testigos que los contradicen. Colectivo de abogados que ha pasado de ser el defensor de la FARC y el estafador de las víctimas a ser el acusador en el Congreso. Hacienda Guacharacas, Hacienda La Carolina. Los temas de desinstitucionalización, mis denuncias, las denuncias en mi contra, el actual gobierno, el promotor del debate, lo nuevo relacionado con lo que radiqué esta mañana en la Corte Suprema de Justicia y una mención a usted, señor presidente. Jaime, mi hermano, a raíz de que me han asignado parientes que no tengo y no reconozco, lo único que he contestado es lo que hoy repito. Murió en 2001, casado con Astrid Vélez. Tuvieron 2 hijos, un joven profesional en materias ambientales y una niña que nació con parálisis cerebral. Relación sentimental diferente que hubiera tenido mi hermano sería de su fuero íntimo y me es ajena. Óigase bien, estuvo detenido en la 4ª Brigada. Lo acusaban de clonación de un teléfono en favor de Pablo Escobar y lo tuvieron que poner libre.
porque se comprobó que durante los días de la clonación mi hermano estaba hospitalizado por una cirugía de garganta que le impedía hablar, una cirugía por un cáncer en la garganta contra el cual él combatió mucho tiempo, que finalmente fue la causa de su muerte. Agrónomo, promotor de las exportaciones de cultivos de plátano, tomador de aguardiente, de costumbres comerciales absolutamente sanas. Santiago, mi hermano, herido junto con mi padre. Cuando empieza mi aspiración a la gobernación de Antioquia, empiezan los ataques a mi hermano, por la sola circunstancia de ser mi hermano. Su profesión ha sido de administrador agropecuario. El periodista Joseph Contreras, estimulado entre otros por el colectivo de abogados, en las vísperas de mi primera elección presidencial, dijo que los socios de la ganadería Carolina, socios de mi familia, eran narcotraficantes. Ganadería manejada por mi hermano, fundada por mi padre y unas familias extraordinarias de Medellín, que no menciono aquí, porque es injusto mencionarlas en estos casos, ampliamente conocidas por la opinión pública por su rectitud. Me voy a referir más adelante al testigo Meneses, que actúa en contra de mi hermano y en contra mía. Otro testigo contra mi hermano, acusándolo del tema paramilitar de los 12 apóstoles, es Eunice Pineda Luján. Hay certificado de que sufre esquizofrenia. Sostenido en el extranjero y el país, como él mismo lo afirma, por el padre Giraldo. Ay, padre Giraldo, ay, señor fiscal general, ¿qué tal que yo tuviera una fundación para pagar y sostener testigos? Mi hermano Santiago, afectado en su honra y en su patrimonio por afectarme a mí. Por ejemplo, un preso que dijo haber estimulado por Gustavo Petro, acusa a mi hermano y a mí de haber ido a la Caucana, en el norte de Antioquia, cerca de la frontera de Córdoba, siendo yo gobernador, a organizar la masacre del Lar. Yo, que he sido un andariego con cariño por mis compatriotas, por la patria y por Antioquia, tal vez uno de los pocos parajes que no visité siendo gobernador fue la Caucana. Dicen que llegamos y que mi hermano llevó más de 20 paramilitares, que llegamos en un vehículo blanco y rojo, cuando los desplazamientos solamente los podía hacer yo en helicóptero. Que me reuní con el general Manosalva ese día, había muerto meses antes. Que con el general Ospina, general de toda la probidad, hace varios años profesor en la Escuela Nacional de Defensa. Que a esas reuniones había ido el general Rosso José Serrano. Pueden preguntarle al general Rosso José Serrano. El CTI hizo toda la investigación, aclaró esa infamia. Por supuesto, me voy a referir más adelante a los testigos del caso Guacharacas. El actual vicepresidente Germán Vargas Lleras denunció a mi hermano por participar en un supuesto complot para acusar a Vargas Lleras de paramilitarismo, y al coronel Eduardo Ramírez, coronel de la mayor prestancia, de todos los valores éticos y morales que por asignación de la policía coordinaba nuestra seguridad.
A Vargas Lleras le archivaron muy rapidito el caso de sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba y en el Casanare. Y a mi hermano, a pesar de la contraevidencia entre la denuncia y las pruebas, no han tenido la gallardía de archivarle ese caso. A Vargas Lleras tampoco lo han investigado por ir como senador a la Corte Suprema de Justicia a intrigar por la elección del magistrado Ibáñez. Y a Vargas Lleras tampoco lo han investigado por hacerle el favor al presidente de la República de intrigar para que el contralor recientemente elegido aquí fuera ternado por una de las cortes. Y a Vargas Lleras tampoco lo han investigado por intrigar en la elección del fiscal general de la Nación, que es un acto complejo que corresponde al presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia. No contentos con todo lo que le han hecho a la honra de mi hermano, lo arruinaron. Muy cerca de Río Negro, en La Unión, tenía una pequeña empresa de 19 fanegadas cuadras, como allá se denomina la misma medida de 6.400 metros, el ELN. La tuvo que malvender. Inicié la vida pública de la mano de mi madre, que es que mi carrera política ha sido de toda la vida, independientemente de las dificultades de cada coyuntura. Cuando ella, en la zona cafetera donde vivíamos, con el civismo que la guiaba, era líder por la aprobación de los derechos políticos de la mujer y del Frente Nacional. Elegida en el primer grupo de concejales mujeres y presidenta del Consejo Municipal. Mi padre, asesinado por la FARC, Frente 36, Grupo de Finanzas. Siempre dijo que no se dejaba secuestrar, que no caminaba un paso ni pagaba un peso. Y cuando a la hacienda Guacharaca llegaron y él se encontraba con mi hermano Santiago, mi hermana menor, y el capitán Bernardo Rivera, capitán de ese helicóptero, hombre honorable, cuyo testimonio está a disposición de quien quiera, mi padre los enfrentó con su pistola. En el enfrentamiento murió. Varios de los aquí presentes lo conocieron y saben que lo que digo no es mentira. No faltó quien dijera que lo asesinó el narcotráfico, como ha sido usual en este gobierno. Cuando la FARC puso el carro bomba contra Caracol, o posteriormente el atentado contra el doctor Fernando Londoño, para decir que no era la FARC, dijeron que era la mano negra, la extrema derecha. Y dijeron que el carro bomba era de amigos de extrema derecha del expresidente Uribe para desestabilizar el gobierno Santos, por razones de orden público. Mi padre se desplazaba en un helicóptero, en el cual también participaba un hombre probo, el capitán Carlos Amórtegui. Aclaro, para aprobar ese helicóptero no solo se exigieron los requisitos en aeronáutica, que más adelante me voy a referir, sino que me declaré impedido. El impedimento se aceptó. Cuando asesinan a mi padre, ese helicóptero lo destruyen. Mi familia vende las ruinas. El periódico El Tiempo lo examinó pocos días antes de mi elección presidencial y presentó todas las evidencias de lo que había ocurrido, y la prueba no entregada por nosotros, sino que reposaba en la aeronáutica, de que mi familia había
vendido la ruina de ese helicóptero, que nunca se utilizó. Es importante mirar esto. Está vivo y vive en Guarne, Antioquia, el capitán Bernardo Rivera, quien fuera el capitán de ese helicóptero. Cualquiera puede aproximarlo y preguntarle por la conducta de mi padre. ¿Cuándo fue asesinado mi padre? De la oficina pidieron un helicóptero a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja de Medellín, a la Defensa Civil. No pudo rescatarlo. Al otro día dijeron que era de Pablo Escobar. La Aeronáutica Civil certificó que el helicóptero que se halló en poder, que era de Pablo Escobar, entró al país meses después del asesinato de mi padre. Y por supuesto, meses después de haber salido yo de la Aeronáutica Civil. La familia mía nunca ha abusado de los bienes del Estado. Nunca he tenido una llamada de mis hermanos, ni la tuve de mi madre, para pedir un favor que tenga que ver con mi función pública. Esta casa de Nariño, la casa de huéspedes de Cartagena, la isla del Tesoro, la finca Atogrande, se manejaron durante mis 8 años con total austeridad. Mi señora recordaba frecuentemente que nuestro compromiso era el del manejo austero de esas propiedades. Alguna vez le dije, me voy a cumplir los consejos comunitarios este fin de semana, voy a Nariño, te vas a Atogrande, y me dijo, me voy a Tochico. Le dije, ¿qué es a Tochico? Y me dijo, mi casa, a cumplir nuestra norma de austeridad. Mis 2 hermanas son profesionales, trabajadoras con todos los valores éticos, además de haber sido esforzadas estudiantes, han tenido unos horarios de trabajo en la vida propios de los mejores proletarios. Mi carrera administrativa, bajo la dirección de Diego Calle, esta es la carta. Hay una carta importante que ahora más adelante la mostraremos. Bajo la dirección de Diego Calle, uno de los hombres más importantes de Antioquia y del país, dirigía el proceso de traslado de las poblaciones de Guatapé y El Peñol para darle vía libre a la construcción de ese complejo hidroeléctrico. Se procedió con toda honradez. Están los resultados, el testimonio de los antioqueños de la época, de los miles de personas con quienes tuve que interlocutar. De allí me trajeron a ser secretario del Ministerio del Trabajo, donde conocí al doctor Angelino Garzón y donde lideré el decreto de libertades sindicales. Me correspondió posteriormente salvar los derechos pensionales de los pensionados de mineros del Chocó, que en mi concepto habían sido estafados por una operación de una transnacional con capital nacional. ¿Por qué llegó a la Aeronáutica Civil? Porque asesinaron al doctor Fernando Uribe Senior, el director anterior. Me dijo el presidente Turbay que necesitaba que yo le aceptara, porque él era muy generoso, diría yo, con mi voluntad ejecutiva, le garantizaría cumplir su palabra de poder aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Allí produje el decreto 2303, que exigía, óigase bien, porque lo he repetido muchas veces, que todas las diligencias ante la Aeronáutica Civil
tuvieran el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Brigada Militar de Jurisdicción. Ahora dicen que nos robamos de documentación de la aeronáutica. Necesito una sola prueba. Ahí está el listado de todo lo que yo aprobé. ¿Cómo se exigieron esos requisitos? Y hablemos de lucha contra la corrupción. Una de las medidas más importantes que tomé fue exigir que los impuestos aeronáuticos no los cobraran en casillas de la aeronáutica, sino en los tiquetes de las empresas aéreas. Eso derrotó la fuga y la evasión. Y en estos días, revisando papeles, encontré esto. Gracias a esa lucha contra la corrupción, el Fondo Aeronáutico Nacional, que en 1980 recaudó 2.184 millones, en 1982 recaudó 4.600. La variación fue del 110%, que permitió financiar gran cantidad de obras aeronáuticas en todo el país, pero el funcionamiento estuvo a la par con la inflación, porque una norma de mi vida personal, en mi empresa privada y en mi ejercicio público, ha sido la austeridad, que este país la ha perdido en los últimos 4 años. Dejé adelantado en un 70% el aeropuerto José María Córdoba, con toda la honradez en la contratación. Allí cumplió su palabra el presidente Turbay y pudo aterrizar el 30 de julio de 2002, del año 82, una semana antes de entregar la presidencia. Hice el puente aéreo de Bogotá sin que le costara a la nación, la primera concesión privada aeroportuaria. El aeropuerto de Barranquilla, doctor Jaime, doctora Inés, llevaba muchos años sin avanzar. Le imprimimos toda la celeridad. Se pudo inaugurar el 7 de abril de 1981, día del aniversario de Barranquilla. Se avanzó con obras en todo el país, la modernización del aeropuerto de Cartagena. Se contrataron los estudios de la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Hablemos de César Villegas. En la presidencia lo recordaron, porque un periodista dijo que tenía las pruebas de mis entradas y salidas a la cárcel a visitarlo. Lo reté, le dije, si me muestra una sola prueba, renuncio a la presidencia. Al único que visité en la época que estuviera detenido fue a Gustavo Álvarez Gardiazabal, por admiración intelectual, porque estudió en Medellín. Conocí a César Villegas en ANIF. Me lo presentó un director de ANIF que después fue presidente de Colombia. Acababa César Villegas de regresar de la Universidad de McGill en Canadá, donde estudió Economía de Transporte Aéreo. Era una de las pocas personas que sabía del tema en la época. Nombré director de planeación. Yo salgo de la aeronáutica el 6 de agosto de 1982. Le dije al presidente Turbay: presidente, hágame el honor que uno de sus últimos decretos sea aceptarme la renuncia. He procurado cumplir. Allí permaneció César Villegas 4 o 5 años más. En mi periodo trabajó, yo creo que 20 meses o un poco más. Yo estuve en la aeronáutica entre marzo de 1980 y el 6 de agosto del 82. Llegó a la cárcel por cheques del cartel del Valle del Cauca, de aquellos que también tramitó el actual ministro, doctor Juan Fernando Cristo. Y esto me lleva a decir lo siguiente:
¿Cómo voy a creer yo en el ministro del Interior? Si tramitó por orden de su jefe político cheques del mismo origen. Todavía dice que lo interceptamos. Yo estoy en este debate por una razón de honor, de compromiso con las nuevas y viejas generaciones, con una patria que me ha brindado oportunidades, a la que le debo incancelable gratitud. No he sido de trapisondas. Yo enfrento los temas, no soy de interceptaciones. Pero ¿cómo le voy a creer al ministro si acudió a mi oficina a pedirme garantías? Que porque Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta, acusado de asesinato, lo iba a matar. A pedirme protección, se la di toda. ¿Cómo le voy a creer? Después aparece aliado político del mismo Ramiro Suárez en Cúcuta. En la alcaldía de Medellín creé Metroseguridad. Saqué adelante ante el gobierno nacional el COMPES para el tren metropolitano. Fue muy corta. Pusimos los cimientos de lo que es hoy el Museo Antioquia, con la sala Pedrito Botero. Cuando se me exigió cambiar a Diego Calle las empresas públicas, dije antes que politizarlas, renuncio irrevocablemente. A la semana también renunció el gobernador, buen amigo, el doctor Álvaro Villegas, gran gobernador. Como se ha dicho tanta cosa, que me echaron por narcotráfico, etc. El propio Belisario Betancur, presidente de la República, cuando renuncié irrevocablemente a la alcaldía de Medellín, me ofreció un cargo en el gobierno nacional. Y le dije, presidente, muchas gracias. Lo que en adelante no obtenga el favor popular, no lo recibiré por nombramiento. Años más adelante lo volví a cumplir, cuando varias veces me ofrecieron ser ministro. Un presidente me dijo, véngase de ministro de Defensa. Le dije, ¿cómo me vas a hacer renunciar a la gobernación de Antioquia? Como eres de flojo tú, te llevan unos chismos míos y me echas. Tomé desde esa época la decisión de no aceptar nombramientos y rechacé muchos. El mismo presidente Belisario Betancur, que dicen que me hizo salir de la gobernación por narcotráfico, después de que no le acepté un puesto en el gobierno nacional, me hizo nombrar presidente de la Comisión de Paz de Antioquia y actué en ella con entrega y convicción, no obstante el dolor del asesinato de mi padre. Han dicho que yo hice a Medellín sin tugurios de Pablo Escobar. Cuando llegué estaba hecho. Mi padre, caballista, finquero, carismático, lleno de energía, valeroso, frentero, era gran manejador de caballos criollos y de caballos de alta escuela, y rejoneaba por festivales de caridad en muchas partes. Recuerdo lo que en los últimos días de su vida lo acompañé, creo que a Palmira, a Manizales, donde las damas de la Cruz Roja, las damas grises, en donde lo llamaban a un festival, iba y ayudaba. Era un hombre caritativo, firme, y tenía en su casa una sencilla plaza de toros, ahí hecha con piedras. Allá nunca fue Pablo Escobar, ni a las tiendas de la finca La Carolina, nunca. Eso lo pueden examinar. Una vez me dejó un helicóptero en la gobernación de Antioquia, que nada tenía que ver conmigo. Yo era alcalde de Medellín. Estábamos en un viaje de reconocimiento del entonces gobernador, el doctor Alfonso Ospina, secretario de la presidencia, y mi persona. Dejaron al doctor Alfonso Ospina en su finca y al gobernador. Yo le dije, ¿me puede dejar aquí en la casa de mi padre, que está en la ruta del aeropuerto Olaya Herrera? Allá me dejaron.
Eso fue el motivo de escándalo, porque mi padre tenía una tienda bien asistida de gentes honorables. Y la verdad, era un día de fiesta y yo creí que podía ejercer el derecho de estar con mi padre. Gobernación de Antioquia, Las Convivir. Yo siempre he creído en la colaboración de la ciudadanía con la fuerza pública. Por eso cuando fui presidente, se completó un número de 4.600.000 colombianos informantes de las Fuerzas Armadas, desarmados, con telefonía. El doctor Santiago Montenegro hizo un estudio independiente en la Universidad de los Andes, que mostraba que a medida que se había en Colombia expandido la telefonía celular, aprovechada por nuestra red de cooperantes, se venía reduciendo sustancialmente la inseguridad. Me duelo que la hayan desmontado en este gobierno. Eso fue lo que me llevó a apoyarlas Convivir. Se crearon por un decreto reglamentario del gobierno de la época con el cual yo estuve de acuerdo. Yo era gobernador, nada tenía que ver en ese decreto. Creo que hubo alrededor de 600 Convivir en Antioquia, hubo 69, 70, no creo que hayan pasado de 70. Advierto lo siguiente. Primero, yo daba la personería jurídica, pero no la licencia de operación ni la vigilancia. La licencia de operación y la vigilancia correspondía a la Superintendencia Nacional del Ramo. Segundo, en la famosa Convivir El Cóndor de los alrededores de la finca Guacharacas,